sobre el anuncio del futuro canciller Manuel Ventura Robles, un jurista muy reconocido, quien formó parte de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela por parte del... fue uno de los juristas que analizó, denunció la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Estaba hablando Francisco Barahona sobre esta designación que se hará oficial en horas prácticamente. Bueno, yo le diría que me interesa dar una opinión de Manuel Ventura porque Manuel y yo fuimos compañeros de estudio en la Facultad de Derecho. Desde ahí lo conozco y es un hombre inteligente, es un hombre muy ponderado, conservador en su manera de pensar y experto en derechos humanos. Él no tengo la impresión de que tenga una enorme experiencia en materia de diplomacia, pero pasó un par de años de secretario y de embajador adjunto en la misión de Costa Rica en Nueva York, allá en Naciones Unidas. Así que me parece bien, pero... ¿De qué gobiernos? De Miguel Ángel Rodríguez, si no me equivoco. Pero a donde yo voy, me parece que hay que decir las cosas por su nombre. Analizando este nombramiento, yo lo que percibo políticamente es que este es un triunfo del grupo de personas que están alrededor del señor Pisa. Y es un triunfo entonces de ese sector del PUSC que en estos momentos maneja el tema económico del gobierno, con muchas personas escogidas por don Rodolfo Pisa, y ahora en Cancillería. Manuel, aunque no ha sido un hombre de partido, pero sí es un hombre que ha estado muy de cerca para lograr los nombramientos en la corte, etcétera, del PUSC, y él ha logrado trabajar muchos años, que hay que reconocerle. Pero el sesgo de que el PAC perdió con este nombramiento a un líder, hombre o mujer, como en principio lo debió haber sido doña Epsi Campbell, como canciller, bueno, parece que ese fue un golpe que el presidente don Carlos estuvo dispuesto a aceptar. Y entonces yo creo que en estos momentos en Casa Presidencial hay un desbalance de influencia política, y me da la impresión que con el nombramiento de don Manuel Ventura, pues no hay duda de que se sesgó a partir de la gente alrededor de Pisa. Y no digo del PUSC, porque todos sabemos que hay grandes diferencias, sobre todo en la bancada del PUSC en la Asamblea Legislativa. Pero ese sesgo me parece importante mencionarlo, sobre todo a la gente que nos está escuchando. Carlos Carranza, buenos días. Buenos días. Creo que el nombramiento de Manuel Ventura es un nombramiento que se sitúa en el contexto de lo que el presidente quería desde el principio de política exterior. Hay dos discursos del presidente que son muy claros sobre el tema. El discurso que hace en la OEA, donde hay una crítica a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua fuertemente, y el discurso que hace en Naciones Unidas. Y ahí agrego a lo que don Francisco señalaba. En el caso de la canciller, ella fue más prudente, más tranquila en las declaraciones en su momento. Creo que hay una especie de esfuerzo a Costa Rica por retomar el tema. Y más si entendemos que la conferencia de Lima, que para muchos pasó desapercibida en días correspondientes, pero para los que se interesan estos temas era una situación importante. En la conferencia de Lima, Costa Rica se debió a una serie de países que enfrenta fuertemente al gobierno de Venezuela. Es un cambio, no un cambio, sino darle un grado más fuerte a los enfrentamientos con esos dos gobiernos. Creo que el presidente pensó, además de la parte política, pensó en un perfil de personas que tuviera conocimiento en los temas de derechos humanos, derecho internacional y correspondientes. Porque hay que tomar en cuenta que todavía el gobierno de Nicaragua tiene presente seguir con su política de que algunos territorios pueden ser de Nicaragua. Entonces tiene que tener un canciller que sea ducho en estos temas, que pueda ir a la Corte si hay que ir a Naciones Unidas y si hay que ir a la OEA con otros organismos al debate de temas de primer orden. Eso significa entonces que muy probablemente, bueno, ¿y qué piensa usted sobre el hecho de que, lo que decía don Francisco Barahona, de que con ello toma más fuerza la presencia de figuras provenientes del Partido Unidad Social Cristiana y más fuerza también la figura de Rodolfo Pisa? Bueno, yo considero que si hay una relación importante. El doctor Ventura es más cercano al pensamiento más social cristiano, pero eso no deja de lado, no hay que dejar de lado para otro tema que es importante, para el tema de derecho internacional y derechos humanos. Y la otra parte, creo que sí hay una relación directa entre los dos. De hecho, con el finado Rodolfo Pisa Escalante
que fue también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no debemos olvidar, hubo una cercanía en ese sentido. Y con un elemento importante, tal vez la diferencia hoy día es que Ventura Robles es un hombre más moderado que lo que podía ser otros cancilleres, tal vez de tipo social cristiano, mucho más parsimonioso y, como dijo don Francisco, yo diría más de un lenguaje diplomático en ciertos momentos. Aunque él fue bastante crítico en la posición de Costa Rica, según otras informaciones, él fue bastante crítico de la posición de Costa Rica en torno al tema de Venezuela. Podríamos entonces esperar más bien que Costa Rica llegue a sumarse a la posición al grupo de países que denunciaría al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Podríamos ver un cambio en esa posición próximamente y veríamos un papel mucho más agresivo por parte del futuro canciller Manuel Ventura en esta reunión que ocurrirá el 11 de enero y que verá el tema de Nicaragua. El cambio ya se dio antes del nombramiento ayer de Manuel Ventura, porque Costa Rica, aunque no acompañó en el primer momento, después se adhirió. Pero desconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, pero me refiero a la Corte Penal Internacional. En relación al tema de Venezuela, la actual canciller interina, que asumió la representación de la Cancillería allá en Lima, fue clarísima en que Costa Rica se enfrenta y ya se dejaron de timidez, porque la timidez viene desde el gobierno de Luis Guillermo en relación a Venezuela, y no tanto de Nicaragua, pero sí de Venezuela. Y yo creo que ahora Manuel le va a tocar una batalla dura con esos dos países. Uno, Venezuela, está a punto ya en los próximos meses de salirse de la OEA, del sistema interamericano. Ya le queda poco tiempo para seguir perteneciendo al sistema interamericano y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, Nicaragua, que está algo así contra la pared. Sin embargo, conociendo a Manuel, tengo la impresión de que él es un hombre reposado, es un hombre firme. No creo que él vaya a hacer un plantón, a golpear la mesa en ninguna conversación, pero sí va a ser fuerte como lo fue, criticando a este gobierno, casualmente que ahora lo está nombrando por una situación de derechos humanos que él consideró violatorio de los compromisos internacionales de Costa Rica, y así lo dijo y así lo escribió. Tal vez ahí yo diría que él toma la tradición de Costa Rica, independientemente de los gobiernos, no es Venezuela, puede ser cualquier gobierno, que respete derechos humanos. Para Costa Rica ha sido un tema central de por más de 40 años, 50 años en la vida de la política internacional. Lo que sí pienso es que él va a llegar con más argumentos, va a llegar más fuerte a esa conferencia del 11 y a las correspondientes. ¿Por qué? Porque ya el presidente Maduro dijo que se iba a enfrentar a cada uno de los países que lo criticó en la conferencia de Lima. El tema no es fácil, el tema es complejo porque va a depender mucho y puede haber todavía medidas más fuertes en un futuro sobre acciones alrededor de Venezuela y posiblemente con relaciones diplomáticas más frías en el próximo año. ¿Por qué? Porque posiblemente Maduro va a radicalizar su posición y va a enfrentar a esos 10 países. Hay que tomar en cuenta un factor que es importante, es que a un lado se ha quedado México, no firmó lo de Lima. Pareciera que el presidente Obrador retoma la vieja política mexicana, estilo PRI, que pasó mucho con Cuba y que pasó con muchos países, para tratar de buscar un punto de neutralización. Yo sé que el canciller Ventura va a hacer un discurso fuerte, claro, preciso, pero si en algún momento se llega a algún acuerdo, tiene esa capacidad que es muy importante en estos temas, y a veces que hay que conocer una parte importante, siguiendo lo que decía don Francisco. Hay que ver los diferentes civiles que están en la conferencia y los diferentes roles que se pueden jugar. Y creo que en eso don Manuel Ventura tiene mucho mayor claridad por haber pasado en diferentes organismos y ver el comportamiento de diferentes gobiernos de América Latina. ¿Tendrá una mejor relación también con Estados Unidos? ¿Cambiará, digamos, asumiendo esas posiciones en torno a Venezuela y Nicaragua? ¿Eso implicará una mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos? Creo que sí, porque la cercanía que está teniendo ya el gobierno de Costa Rica en relación a la posición sobre Venezuela del Grupo de Lima fue absolutamente antagónica y de confrontación. Y la confrontación se debe que en 2 días o 3 días Maduro asume un nuevo periodo
de 5 años hasta el 2025, o de 6 años más bien, en unas elecciones que fueron absolutamente truculentas y desconocidas por la comunidad internacional. Claro, no todo depende de don Manuel, depende también del énfasis que el presidente quiera darle a esta dinámica de confrontación. Yo creo que ahí no hay medias tintas, pero bueno, ya las hubo con Luis Guillermo, a lo mejor la confrontación no va a ser tan directa pese a las amenazas del canciller de Maduro. Pero ustedes sí creen que va a haber un viraje, digamos, un poco más fuerte, un acento mayor en torno a las relaciones con Venezuela y con Nicaragua por parte del futuro canciller Manuel Ventura. Yo creo que Costa Rica va a pedir el respeto de todos los acuerdos, todas las conferencias que han habido sobre derechos humanos en Nicaragua, y va a pedir también por las personas que están presas en Nicaragua, sí, y va a pedir también sobre la parte también de respeto a la prensa en el caso de Nicaragua. En el caso de Venezuela va a argumentar la parte que don Francisco decía, la parte electoral no fue tan clara en Venezuela, fue muy imprecisa, no permitieron observadores internacionales, y Costa Rica va a reiterar ese punto de vista. La cercanía va a ser en ese tipo de temas, posiblemente con Estados Unidos van a haber otros temas en los que van a haber diferencias. Me refiero al tema de migrantes, por ejemplo, que es un tema fundamental, que hay que tomarlo en cuenta, que tiene un papel relevante y que hay que saber manejarlo en estos momentos, porque también, y un tema que es entre política exterior y comercio exterior, que es la parte sobre medidas que podría poner Estados Unidos. Si hay una buena relación en esta parte, posiblemente Trump, en algún grado, aunque no sea sino el secretario de Estado, ceda en algunos aspectos en esa relación tan compleja. El tema migratorio, y cómo será en el tema en materia de derechos humanos, a propósito de todo lo que tiene que ver específicamente, porque eso no son solo los derechos humanos, pero sí los derechos de la población LGBTI, derechos, la discusión que hubo sobre, o la aplicación prácticamente de la opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario. En ese otro campo, ¿cuál creen ustedes que va a ser el papel de este canciller, del señor Manuel Ventura Robles? Bueno, hay que recordar que don Manuel estuvo en varias de las discusiones sobre ese tema. Exactamente. Cuando él era juez de la Corte hace poco tiempo. Así que ese tema no le es extraño. Pero en todo caso, para mí, con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema está zanjado. Y entonces hay que dar una solución jurídica de igualdad entre parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales, y tratamiento en esa dirección, porque a final de cuentas la Corte lo que dijo es que eso es básico en la defensa de los derechos humanos. Puede que Manuel no se meta mucho ya en esa dinámica, porque eso corresponde más bien ahora a la Asamblea Legislativa. Correcto. Y él no tenga que meterse mucho, pero yo sí quería resaltar lo que decía Carlos, el tema de la migración. No solo la migración hacia la frontera a través de México de Estados Unidos, sino la migración de nicaragüenses a Costa Rica. En la medida en que la situación en Nicaragua aumente su tensión en la violación de los derechos humanos, eso nos puede traer enormes dificultades. A mí no me cabe la menor duda que don Manuel, conocedor del derecho internacional, será un canciller amigo de ACNUR, por ejemplo, amigo de la Comisión Internacional de las Migraciones. Ahora que, por ejemplo, ayer en Guatemala el presidente guatemalteco expulsó, esa es la palabra correcta, a la CIGIF, estoy seguro que don Manuel va a estar claramente apoyando al secretario general de las Naciones Unidas, y eso a mí me alegra, porque es retomar un poco el brillo y la presencia ética de Costa Rica en el concierto de las naciones. Tal vez, Laura, si me permites, siguiendo una parte finesa, don Manuel puede ser conservador en ciertas cosas, pero en los temas de derechos humanos, derechos de las poblaciones, él tiene posiciones muy claras. Si uno lee sus libros, sus trabajos, una conferencia que dio en la Universidad de Costa Rica y ve su intervención que hizo, por cierto, en el radio de la Universidad de Costa Rica, es muy claro que en esos temas él no va a aflojar un ápice, porque es parte de su coherencia, parte de su propio ser. Él es un defensor, y ahí puede tener diferencias con el gobierno de Trump, pero también pensemos, porque la geopolítica ahora es compleja, con un gobierno como el de Bolsonaro, que en ciertos temas, en temas indígenas, en temas de otras cosas, puede tener una posición diferente.
Costa Rica va a tener una posición fuerte en estos dos temas, pero también una distancia prudente, pienso, en los temas que se refieren a otros gobiernos del hemisferio y en situaciones internacionales. Y eso que señalaba con acierto don Francisco, la presencia posiblemente de ACNUR y otros organismos va a darle alguna puerta a Costa Rica en Naciones Unidas, que es muy importante. No debemos estar solo en el Consejo de Seguridad, que es cada cierto tiempo es importante estar, sino en otros organismos que busquen mejorar la situación internacional, que busquen derechos humanos, mejorar migración no solamente en América Latina, sino en otros continentes y mejorar también la calidad de vida de población en diferentes partes del mundo. Bueno, muchas gracias a Carlos Carranza y a Francisco Barahona, analistas internacionales, por ponernos en perspectiva lo que va a ser el próximo anuncio en horas del nuevo canciller Manuel Ventura Robles, quien asumirá este importante ministerio próximamente y estará asistiendo a la reunión en la que se verá el caso de Nicaragua este 11 de enero. Y a ustedes también gracias por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.